que cerrar hilaturas que hacían servicio para hacer sábana, ropa, etcétera, pues se vio como algo negativo. Y esto ha ido pasando sucesivamente en distintas revoluciones, pero ahora tenemos una revolución distinta, ¿no? También pasó cuando, fijaos que cuando se inventó el vapor como funcionalidad tractora, en el siglo XIX los médicos no recomendaban viajar en tren de vapor. Sigmund Freud llegó a decir que afectaba a la salud mental de las personas, ¿no? Y además se advertía, como podéis leer aquí, de que viajar por encima de 45 kilómetros por hora, el cuerpo humano no lo podía soportar y se desintegraba. Esto es aquel miedo hacia lo nuevo y aquella, yo diría, esta prosofobia, ¿no? Este miedo al progreso que la sociedad va introduciendo en nuestras maneras de hacer, ¿no? La inteligencia artificial, como veis, es lo que engloba lo que se conoce como machine learning, esta capacidad por la cual cierta maquinaria, software y hardware puede ir aprendiendo sobre lo mismo que va realizando día a día, o el deep learning, ¿no? Que es esa funcionalidad que Alan Turing a inicios del siglo pasado, ¿no? Ya hablaba de que algunas máquinas pudieran llegar a tener ciertos criterios o procesos inteligentes, ¿no? Esto junta la ciencia de los datos. Por lo tanto, necesitamos datos y el Big Data, que necesitamos muchos datos para poder tener más inteligencia, ¿no? Y vamos viendo cómo la inteligencia artificial ya va dentro de esta célebre gráfica de Gartner, en el que el tipo de aceleración que ha sufrido la inteligencia artificial ha sido muy alta, ¿no? Ya empiezan a ver las redes neuronales, los robots que aplican cierta inteligencia y se avanzan a la posibilidad de tener accidentes, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, vamos viendo ya cómo esta clasificación de las distintas inteligencias ya va marcando la posibilidad de entender que estamos delante de algo nuevo y de algo que yo diría nos puede llegar a cambiar muchísimo las vidas, como lo que está haciendo o lo que hizo la máquina de vapor en su momento, ¿no? Pero hay un chiste magnífico como este en el que esto os recomiendo que sigáis a Tom Fishburne, porque cada semana lanza un pequeño, digamos así, chiste, historieta como esta que veis aquí, en la que dice, y me guardé esta para esta sesión de hoy, ¿no? Imaginad los ahorros que produce la inteligencia artificial y lo que yo podría hacer para reducir mi empresa, ¿no? Y entonces, fijaos cómo la chica de la izquierda dice, mira, podría ser un buen comienzo de que incluso la inteligencia artificial pudiera sustituir al CEO de una empresa, ¿no? Y han habido algunas experiencias en las que las decisiones de un CEO se han dado por parte de inteligencia artificial, y esto es algo interesante y que podemos ir siguiendo, ¿no? También vamos viendo cómo en el ámbito formativo, por ejemplo, Boutique lanzó dos workshops de inteligencia artificial aplicada a ingeniería y arquitectura, y que por desgracia nosotros, por no tener capacidad de tanto tiempo, hubiéramos querido hacer algo parecido a esto, ¿no? Algo parecido a que pudiéramos hacer un algoritmo, uno de nosotros, e introducir una mecánica en algo que nos interesara, ¿no? Para aprender a hacerlo, para aprender a trabajarlo, ¿no? Pero ya vais viendo cómo lo importante es, pues, por ejemplo, en el caso de una inteligencia artificial aplicada a unas plantas, que de esto sabe muchísimo Juan Bordallo, que hablará a continuación, ver cómo lo que se hace es generar relaciones entre distintos espacios. En este sentido, se le dan unos requerimientos, estos requerimientos se transforman en una planta de distribución y después se empieza a dar alturas de techos, alturas de ventanas, tipologías de cubiertas, etcétera, para completar
algo parecido a un proyecto arquitectónico, ¿no? Pero también van apareciendo otras aplicaciones que introducen la inteligencia artificial en nuestro medio físico. Aquí vemos una aplicación que nos ayuda a poder gestionar, yo diría, no se trata tanto como de domótica o de alta domótica, sino realmente de poder gestionar nuestros espacios. Aquí ya no estoy hablando de la parte de proyecto, sino estoy hablando ya parte de operación y mantenimiento, ¿no? Y después también os recomiendo Biblus, que es una especie de biblioteca que AK Software, y con Roberto Natale, que también hablará después de Juan, van semana a semana, van tratando distintas temáticas, y hubo un especial sobre BIM e inteligencia artificial, y fijaos el subtítulo, era cómo obtener un modelo 3D con la inteligencia artificial, y después nos lo enseñará, ¿no? Pero la manera en que casi haciendo una fotografía o teniendo una planta puedes llegar a generar de forma automática todo el volumen de un edificio. Y esta digitalización automatizada, digamos así, nos invade ya directamente al papel del arquitecto o del ingeniero, o del aparejador o arquitecto técnico o del building engineer, ¿no? Es algo que vamos viendo cómo desde un 2D, y esto nos lo explicarán a continuación, podemos llegar a generar algo por lo cual un arquitecto o un ingeniero es pagado. Y a la pregunta que les vamos a hacer a nuestros dos invitados es: ¿el rol o el papel del arquitecto lo hemos de reconsiderar? ¿Va a ser sustituido por algo mecánico, automatizado, robotizado o inteligentilizado, como puede ser un software con inteligencia artificial? A partir de aquí, os queremos, como en cada una de nuestras sesiones, os queremos dar información de 3 softwares, de 3 hardwares y de 3 documentos para que los tengáis en la cabeza. Y no hace falta que toméis nota, porque esto o nos lo pedís, os lo mandaremos sin ningún problema. Pero fijaos que hay ya softwares donde la inteligencia artificial está interiorizado, como el que nos van a presentar con Architectures, desde el punto de vista de generación de un proyecto, o BIM Tracer, que nos llega desde Chile y Argentina, pasando por Qatar, que es un software que nos permite ordenar de forma inteligente los procesos constructivos, o Grid2BIM, que es algo similar desde el punto de vista de operación y mantenimiento, ¿no? Como bonus, digamos así, os introduzco aquí 26 softwares de inteligencia artificial que sirven para planificar, hacer urbanismo, para hacer arquitectura, para hacer interiores, para ofrecer texturas inteligentes a materiales que nosotros estamos utilizando, hacer iluminación inteligente. O sea, no solamente es aquello de decir, oye, haz esto de tal manera, sino recomiéndame un tipo de iluminación, un tipo de mobiliario, ¿no? Por ejemplo, aquí veis en la quinta línea, pues veis el IKEA Place, ¿no? Que es con vuestro móvil, en un espacio, tú decides qué mobiliario quieres utilizar, enfocas hacia esa pared y esta aplicación te coloca ese mobiliario en ese espacio, ¿no? Es algo muy potente, muy interesante. Y aquí tenemos algunas de las imágenes de lo que veremos también a continuación, ¿no? Y de hardware os he introducido 2. Hay una parte de Intel de Intel en el que ofrece para aquellos equipos que necesitas introducir inteligencia artificial información, y aquí ya veis como que me he colado, pero Nvidia también, ¿no? Esto, ya saliendo de la presentación, es muy, muy interesante el hecho de que mantengamos la cabeza abierta. Hay un dicho de Albert Einstein que dice que la mente es como un paracaídas, no sirve si no está abierta.
Y esto me encanta porque es algo como si nosotros decimos que nuestro cerebro no está abierto, el paracaídas tampoco funciona, y es lo que vamos a tratar de trabajar esta tarde con Juan Bordallo y Roberto Natale. Por lo tanto, cedo la palabra a Juan de Architectures. Él se conecta ahora desde la ciudad de Málaga, desde hace unos años, yo diría como 4 o 5 años, y no sé, Juan, si desde antes, pero en una promotora como Neynor Homes nos informó que había participado en vuestra empresa. No sé si aún lo sigue haciendo o no. Nos interesa muchísimo todo lo que nos puedas explicar, pero vaya, yo creo que ahora ya deben haber incluso grandes vendors interesados en lo que estáis haciendo. O sea que, por lo tanto, te cedo la palabra, la palestra y la pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Muchas gracias a ti, Ignacio, muchas gracias por tenernos aquí hoy otra vez, después de... Yo fue hace un par de años o 3 que estuvimos quizá no tanto, ¿no? Estuvimos en otro BIM Tour enseñando Architectures, ¿no? Sí es verdad, como tú dices, que Architectures es un proyecto evolutivo también. Es decir, nosotros más que plantear una tecnología de manera revolucionaria, que a cualquiera que vaya de fuera le puede parecer, vamos evolucionando la tecnología de hace ya tiempo, ¿no? Es decir, inicialmente, y también por un tema de convicción personal. Es decir, nosotros venimos somos arquitectos, venimos de hacer arquitectura con herramientas tradicionales y nos damos cuenta de que después de trabajar mucho, de hacer concursos, de hacer 20 concursos para ganar uno, a construir el edificio, a estar mucho tiempo a 5 horas de coche dando vueltas para ir abajo, para hacer lo que es la dirección de obra. El resultado final es una cosa que personalmente te pueda llenar, es muy bonita, pero sentíamos que teníamos poco impacto lo que estamos haciendo. Es decir, que si queríamos cambiar la manera de cómo están funcionando las cosas, ¿vale? O cómo poder cambiar la manera, cómo funciona el sector, debemos cambiar las herramientas con las cuales estamos trabajando, ¿no? Y entonces Architecture viene un poco de eso, de la evolución que hacemos de la arquitectura tradicional, desde el punto de vista más innovador o incluso investigador, progresivamente durante bastante tiempo, pasando por el diseño de sistemas arquitectónicos, el trabajo con arquitectura computacional, programando la arquitectura, más adelante con arquitectura, diseño generativo, y hasta que llegamos al machine learning, ¿vale? A la inteligencia artificial, ¿no? Que se produjo como hace 3-4 años, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar en ese sentido, sobre todo por la demanda del mercado. Es decir, nosotros empezamos a trabajar, como dices tú, con grandes promotoras, grandes players, y vamos con nuestros sistemas automatizados y nos damos cuenta cuando llegamos ahí que la realidad, el mundo real, la realidad arquitectónica es más compleja de lo que nosotros hayamos podido codificar, ¿vale? Empezamos a meter cada vez más variantes, más funcionalidades, y llega un momento donde eso explota y dice, mira, es que codificando no podemos llegar muy lejos. Entonces paramos un poco lo que es el progreso para pensar cómo poder afrontar la idea de automatizar los diseños, ¿no? O mejorar, ser más eficiente a la hora de diseñar, ¿no? Y todo viene en una evolución de un proyecto de investigación que se hace bastante tiempo, en el cual al final llegamos a la conclusión de lo que es un sistema que puede autoaprender. Es decir, que nuestra tecnología se basa en Machine Learning, como nos enseñaba de ACA, al final lo que es el propio sistema que aprende a diseñar tipologías arquitectónicas, se retroalimenta de diseños, ¿vale? Y a raíz de hacer
digamos, variantes de esos diseños, es capaz de aprender a hacer nuevas tipologías. Y es capaz también de ser todas estas variantes que puedan salir. Estamos hablando, nosotros cuando ponemos a entrenar una tipología, estamos haciendo 400 viviendas por segundo, aproximadamente. Todo ese knowledge que sale de esos procesos de autoaprendizaje se digitaliza mediante algoritmos de aprendizaje de deep learning y hace que el sistema pueda aprender de una manera gradual, cada vez hacer más cosas, cada vez hacer más diseños, afrontar nuevas tipologías y poder hacer la plataforma evolutiva en ese sentido, ¿no? Voy a compartir pantalla porque he preparado una presentación. Vamos a ver cómo lo consigo hacer desde aquí a compartir pantalla abajo y seleccionas la pantalla, ¿no? Sí. Ahí va. ¿Está viendo el edificio? Se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Pues os voy a enseñar un poco, he preparado esta presentación para enseñaros un poco el why, ¿no? El por qué lo hacemos y después también voy a entrar un poco ya en el producto, en qué es lo que concretamente estamos haciendo, ¿no? Architectures es, para el que no lo sepa, diseño de edificios con inteligencia artificial. Es decir, trabajamos con Generative AI, ¿vale? Un tipo de inteligencia artificial generativa proprietario, ¿vale? Es decir, propio. Es decir, nosotros no trabajamos con imágenes, trabajamos con BIM, es decir, trabajamos con relaciones espaciales directamente, ¿vale? Y igual que, por ejemplo, software tipo OpenAI se hace un prompting, un prompt de un texto, son software que hacen imágenes de texto, introduces un texto y te genera una imagen, corresponde con la aproximación más cercana hacia ese prompt que se introduce. Nosotros producimos BIM a raíz de parámetros, ¿vale? Los parámetros que se introducen son objetivos que queremos, ¿vale? En la arquitectura y sobre todo la fase en la que nosotros trabajamos, que es la fase de concept design, a schematic design, es decir, de lo que es un proyecto, anteproyecto a un proyecto básico, fundamentalmente se trabaja más con lo que son cumplimiento de normativas, estudio de marketing o definición de un producto, ¿vale? Y eso realmente se hace en la calle, cualquiera que sea arquitecto y cuando trabaja un promotor le pasa el programa de necesidades, lo que son la normativa, son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un producto. Pues entonces, un proyecto, perdón. Nuestra tecnología cubre ese proceso y desde ese input paramétrico de parámetros, que muchas veces son objetivos, no son distancias, sino queremos que el edificio tenga un 30% de vivienda de dormitorio. Son objetivos que buscamos para conseguir una geometría final que cristalice y cumpla con todos esos requisitos que le estamos introduciendo desde el punto de vista inicial de esos inputs, ¿no? Nosotros, la misión de nuestra compañía es conseguir hacer, digamos, empoderar o aumentar las capacidades del diseñador para poder hacer mejores edificios y de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Sobre todo por esto, ¿no? Es decir, venimos con esa experiencia que contaba de ese concurso que habíamos ganado después de tanto trabajo, pues venimos de sentirlo de manera personal, pero también de ver los datos. Es decir, la población mundial está, todo el mundo lo sabe, ¿no? Está creciendo de una manera muy, muy potente. Hay cada vez, hay más de 1,5 millones de personas a la semana, más dentro de la población mundial, y las áreas urbanas son datos macro, ¿no? Que todo el mundo conoce, van a alojar más de 3 billones americanos, 3.500 millones de personas en 2050, ¿no? Todo el mundo también sabe que siempre se ha repetido cuando se habla del cambio climático, que el sector de la edificación utiliza el 40% de los recursos totales, ¿no?
Y nos vemos con esa challenge, ¿no? Este reto, ¿no? Necesitamos construir más de 2 millones de viviendas cada mes para los próximos 80 años. Es decir, tenemos un reto muy grande por delante y las herramientas con las que trabajamos quizá no son lo suficientemente potentes o eficientes para poder afrontar ese reto. Nosotros pensamos un poco como decía Lincoln, ¿no? Que decía, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha, ¿no? Es un poco eso, es decir, revisar cuáles las herramientas que tiene la población o la sociedad para poder afrontar esos retos macro a los cuales se enfrenta, son retos globales, como puede ser el cambio climático, como puede ser el rapid urbanization, el crecimiento tan desordenado de la población, y dar herramientas para aumentar las capacidades que tenemos para afrontar esos retos, ¿no? Partiendo de esto, ¿no? El proceso de diseño actual no es eficiente. Se basa en la intuición humana, que a veces acierta y a veces se equivoca. Depende de cómo te levantes o depende de con quién hables, las soluciones o los proyectos pueden ser distintos, ¿no? Estamos trabajando con el error humano y todo el mundo lo conoce, es time consuming, es decir, se requiere muchísimo tiempo para hacer un diseño, que muchas veces cuando estás en la calle, estás trabajando, muchas veces tienes que pivotar y hacer muchas veces para conseguir un proyecto que sea idóneo, ¿no? Tanto por parte del arquitecto como por parte del cliente, ¿no? En este sentido, nuestra propuesta es esta, ¿no? Es la IA aumentando las capacidades de la persona, el diseñador. Es decir, nosotros no queremos una IA que reemplace a la persona. Va a reemplazar o va a quitar lo que son los procesos, las tareas que puede quitar. En este caso son las más, digamos, las menos creativas. Nosotros todavía dejamos la creatividad a la persona y la IA va a hacer ese trabajo duro que muchas veces no queremos hacer o que nos cuesta nos cuesta bastante trabajo hacer, ¿no? El hecho de prototipar una idea, de pasar una idea del mundo ideal a lo que es una geometría, ¿no? Trabajamos con Generative AI, al final nuestros sistemas son, como comentaba antes, trabajamos con una tecnología propia que se llama Self-Generative Learning, que es autoaprendizaje generativo, y realmente es hacer Generative AI en el mundo del BIM. El producto al final es BIM con IA. Y esta tecnología lo que permite son 3 ventajas muy importantes: aumentar la intuición, aumentar la precisión y aumentar la velocidad. Aumentar la intuición es una cosa, cuando trabajamos con tecnología aparece un concepto que es la intuición digital, y es propio de, cuando hablamos de intuición, muchas veces la intuición viene de la experiencia a nivel humano, ¿no? Es decir, cuando estamos trabajando, haciendo arquitectura, pues llevamos muchos años, pues llega un momento donde sabes lo que, cuando te dan una parcela o te dan una situación, por el contexto ya sabes, y por el programa que tienes que incluir, ya sabes qué tipo de solución puede venir bien. Esa capacidad humana la puedes conseguir también mediante mucho entrenamiento, es decir, ese knowledge que te ha llevado a poder sintetizar una solución en un punto de vista, en una situación concreta, la IA, cuando a raíz de unos inputs o unos objetivos que tenemos, nos va a decir qué solución es la que mejor se puede adaptar para esos constraints, esos objetivos que estamos introduciendo. Por otro lado, estamos hablando de precisión, de poder hacer diseños científicamente optimizados. Son bastante más precisos de lo que puede hacer una persona, ¿no? Y por otro lado, también el hecho de trabajar con
redes neuronales y sistemas, algoritmos potentes de IA nos permiten producir las soluciones en cuestión de milisegundos, ¿no? Todo esto en colaboración, en ese proceso hombre y máquina, que es el que nosotros proponemos, es decir, nuestro approach a la introducción de la IA no es, por ejemplo, el diseño generativo se basa, bueno, se me va la imagen hacia atrás, aquí va. El diseño generativo, no la inteligencia artificial generativa, sino el diseño generativo se basa un poco en introducir unos objetivos y dejar que durante un tiempo el algoritmo vaya probando y haciendo, mediante un algoritmo evolutivo, una búsqueda para encontrar la solución que mejor responde a esos objetivos. En ese proceso, que es otro proceso que no es el nuestro, nosotros entendemos que el arquitecto es más un espectador de un proceso que un propio autor del proceso. Nosotros entendemos la relación hombre-máquina de una manera mucho más participativa, en la cual haya una co-creación entre el hombre y la máquina, entre el hombre pone la idea y la máquina responde genera geometría, y en ese brainstorming digital se produce esa evolución de ese concepto inicial hacia un proyecto que pueda tener cumplir con todas esas condiciones que existen inicialmente, pero después también que pueda satisfacer todos los criterios subjetivos, que es lo importante, que puede transmitir una persona. Es decir, el valor arquitectónico que debe tener un proyecto de arquitectura, ¿no? Pero os voy a compartir ahora un vídeo de cómo funciona. Yo creo que esto se ve mejor en tiempo real, os voy explicando y así podemos entender mejor cómo funciona realmente esta tecnología, ¿no? Voy a parar. Aquí va. Estos son los 3 pasos fundamentalmente. Se introduce lo que son los criterios de diseño y se modela, es decir, se introducen las superficies y las áreas sobre las cuales, los volúmenes sobre los cuales queremos que trabaje la IA, ¿no? Por otro lado, la IA en tiempo real desarrolla el proyecto que, sobre todo, digamos, la geometría que mejor cumple con esos criterios que le hemos dado y con esos constraints que le hemos dado, y nos genera una solución BIM en tiempo real, ¿vale? Y aparte todos los datos del proyecto. Este proceso que estáis viendo no es un proceso, esto es un proceso cíclico, es decir, nosotros continuamente estamos interactuando con los resultados y este proceso que estáis viendo se da, no es un proceso lineal en sí, sino que se da en cuestión de segundos. Ahora lo vamos a ver cómo funciona. Esta es nuestra plataforma. Lo que es la plataforma trabaja completamente en el cloud, online, no hace falta descargar nada ni instalar nada. Podéis darlo de alta, podéis empezar a trabajar y a partir de aquí este sería el área de proyecto. Damos un proyecto de alta y empezamos a trabajar introducimos lo que son voy a parar un poquito, que va muy rápido, lo que son el entorno, es decir, actualmente todavía no podemos importar de Google, pero si realmente en un poco de tiempo se va a producir que podamos importar, y a partir de importamos el contexto y empezamos a trabajar con él, ¿no? Actualmente podemos importar de cualquier formato CAD tipo 3ds o de WG, de XF, y a partir de aquí, esto es lo que comentaba. Ahora mismo estamos trabajando ya con modelando, es decir, acabamos de introducir un edificio, en este caso un edificio lineal de 40,04 metros, ¿vale? Y nos está produciendo los edificios, y aquí lo estamos viendo, que se adaptan mejor a los constraints, tanto a lo que es el volumen, el área, lo que técnicamente se denomina como el área de movimiento de edificación, que es esa mancha verde, pero por otro lado a todos los parámetros que están a la izquierda, que hay muchos parámetros tipo cuantitativos, medidas, dimensiones. Se me ha ido. Me acaba de ir Sí, se ha ido la pantalla. Se ha ido la pantalla. Vale, mientras lo buscas, te hago una pregunta, Juan. Sí. Esto, o sea, sin registrarnos o registrándonos,
¿lo podríamos llegar a utilizar? O sea, ahora tenéis la plataforma abierta para que cualquiera pueda utilizarla. Sí, la plataforma está abierta y cualquier persona puede utilizarla, efectivamente. Hace falta hacer un alta, hay que introducir datos de pago y hay 15 días de prueba gratuita, ¿vale? O sea, se puede utilizar, está completamente abierta. Actualmente tenemos clientes de pago ya en 102 países. Estamos creciendo últimamente muchísimo. Aquí como, disculpadme, yo creo que se ve ya lo que es la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Se ve perfectamente. Pues aquí estamos trabajando ya con lo que es el concepto que decía. Es decir, nosotros estamos introduciendo un eje, ¿vale? Que nos conlleva una área de movimiento de edificación y sobre ese área de movimiento estamos, digamos, haciendo la geometría que mejor construye ese programa de necesidades y todas esas constraint distancias mínimas, por ejemplo, que aquí estáis viendo con circulitos, los circulitos son las distancias mínimas, que cumplen con la geometría óptima, ¿no? Para albergar. Se me vuelve a ir otra vez. O sea, no claro. Debe saltar quizá. Si le doy a ver. Vale, voy a compartir un segundito. Yo creo que no voy a clicar más porque cada vez que clico compartir pantalla, compartir F5, ahí va. Porque aquí ya aparece una primera pregunta, Juan, de si hay algún curso para saber cómo manejarlo o es meramente intuitivo. Intenta ser intuitivo. Nosotros tenemos tutoriales, tanto tutoriales en formato, digamos, vídeo, ¿vale? Que están puestos en la propia página web, también está en YouTube. Actualmente estamos actualizando porque también hemos hecho una versión nueva donde tenemos mucho más funcionalidades. Y yo creo que el vídeo está en Vimeo. Vamos a entrar desde Vimeo. A ver. Aquí va. Vamos a entrar desde aquí. Yo creo que aquí no debe fallar. Efectivamente. Pero que realmente, o sea, tiene un cierto nivel realmente muy sencillo en el sentido de intuitivo, en el cual estamos trabajando con parámetros que cualquier cliente está todos los días trabajando. La interfaz está en español y en inglés, pero sí es verdad que requiere un cierto adiestramiento a la hora de sacar el mayor partido de la aplicación. ¿Vale? Eso se puede hacer siempre como cualquier software de este tipo, haciendo la curva de aprendizaje de manera autodidacta o con un curso. Y realmente actualmente lo tenemos, pero es una cosa que para el futuro sí queremos tenerlo. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo estamos trabajando ya tenemos definido lo que es las superficies en las cuales vamos a hacer ese desarrollo. ¿Vale? Y ahora estamos trabajando ya con lo que son los sliders de opciones, es decir, estamos cambiando la tipología, estamos cambiando el housing mix, el programa de necesidades, ¿vale? Como estamos haciendo aquí. Y esto está un poco acelerado, pero aproximadamente unos 4, 5, 6 segundos en función del tipo de proyecto, en función del tamaño, se pueden conseguir los resultados. Y lo que estamos viendo no es solamente una planta, esto está construyendo un BIM, es decir, está construyendo... lo vamos a ver el 3D con toda la información del modelado, que cumple con toda la normativa tanto de planimétrica como de sección del propio edificio, ¿no? Aquí estamos dando la opción de diseño. También podemos decir que no queremos cocinas interiores, que queremos que la escalera esté en la parte trasera, la delantera. O sea, ya son opciones que corresponden con... y esto lo voy a parar porque esta parte es bastante... interesante. Estas opciones de diseño corresponden con todo el know-how que tiene la plataforma. Es decir, cuando se introducen nuevas tipologías de edificios o de viviendas, se va tipificando lo que son los propios... se van dando opciones que después permiten que podamos navegar y podamos controlar el producto final, ¿vale? Y eso es evolutivo, es decir, cada vez hay más opciones, ¿no? No lo he dicho, pero como veis, esto está basado inicialmente para diseño de plurifamiliar, ¿vale? Pero es aplicar esa tecnología para cualquier
tipología de diseño, o sea, tipología arquitectónica estandarizable. Es decir, siguiente paso a hacer hoteles y de ahí vamos a ir a vivienda unifamiliar. Aquí lo que está viendo también es cómo podemos tocar los planos. Es decir, no solamente es un diseño automatizado por parte de manera analítica, sino que yo después interactúo con los planos, los estiro y a partir de ahí voy modelando, siempre trabajando con esa IA de modo asistido, ¿no? Y por otro lado, aquí también pues tenemos la opción de no conformarnos con el diseño que nos da la IA, sino que de poder editar y poder incluso cambiar. La IA te recomienda una opción, pero después tú sobre esa puedes decir, oye, mira, no, yo quiero que el master bedroom esté en la fachada principal. Pues lo cambias automáticamente, no va a ser tan óptima desde el punto de vista de cumplimiento de normativa, pero es la opción que quiere el usuario, ¿no? Y como estamos viendo, permite, y esto lo podéis hacer todos en internet trabajando con la plataforma architecture.com. Permite hacer desarrollos urbanos importantes y se trabaja de manera síncrona, es decir, estamos editando un edificio y mientras tanto se va ejecutando otro. Hemos trabajado mucho en eso, en que la experiencia del usuario fuera bastante positiva. Después, por otro lado, también permite lo que es el diseño de parkings, de aparcamientos. Inicialmente estos son bajo rasante, pero pronto van a estar también en sobre rasante, ¿vale? Podemos también trabajar con lo que son todas las criterios de diseño que puede tener un parking y también a raíz de un diseño que nos ha dado la herramienta, tocar, interactuar e introducir nuevos tipologías, por ejemplo, batería de trasteros, en este caso. Es decir, puede interactuar mucho con lo que es el propio resultado. Nuestra idea es eso, es que haya una interfaz muy claro entre hombre y máquina y que se potencie de una manera drástica lo que es la capacidad humana para poder afrontar los grandes desarrollos, ¿vale? Como veis, esto es completamente BIM, es un formato BIM JSON, ¿vale? Que después se puede exportar a IFC, a los principales players de lo que es los principales formatos compatibles con IFC también. Y por otro lado, también en tiempo real permite lo que es la realización de presupuestos. Es decir, igual que estamos generando toda la geometría, ¿vale? Nosotros, la IA genera geometría, lo que hacemos es medirla y dar los precios que introduce el usuario. A partir de ahí ya puedes tener una cosa muy importante que es entender cuáles son el impacto detallado de tus decisiones a la hora de hacer un proyecto. Es decir, muchas veces cuando hacemos un proyecto llegamos hasta el final y ahora nos hemos pasado un 20%. Tenemos que recortar, Entonces, ese proceso se hace de una manera nativa dentro de la herramienta, teniendo en tiempo real todo lo que son los datos del objetivos que salen del desarrollo del proyecto. El proyecto, como está viendo aquí, se exporta como un report, en formato XLSX, es decir, compatible con Excel para que se pueda editar también. También se puede hacer en CAD y también sale en formato BIM, ¿vale? Los proyectos, ¿vale? El BIM es de detalle LOT 200 aproximadamente, es decir, cubrimos lo que es la parte espacial del diseño arquitectónico, es decir, grosores, se puede definir cualquier tipo de grosor arquitectónico, espacios, a nivel también, digamos, de forjados, elementos constructivos como pueden ser puertas y ventanas, pero a nivel espacial. Aquí no estamos entrando dentro de la construcción del muro, sino que estamos diciendo que ese muro mide 40 centímetros, ¿no? Y después, por otro lado, también sacamos lo que es la rejillas de estructura de instalaciones, sobre todo las que influyen al diseño espacial, ¿vale? Para poder considerar las que tienen una influencia dentro de lo que es el cumplimiento normativo o el diseño del layout de una planta, ¿no? O lo que es en España un proyecto básico. Esta es la presentación. Dentro de la página web architecture.com podéis tener mucha mayor información sobre la plataforma y podéis empezar a trabajar con la plataforma, que un 15 días gratis para cualquiera que lo quiera hacer.
Pues muy bien, Ignacio. Por mi parte yo creo que... Pues magnífica la presentación, Juan. Han aparecido muchas cuestiones. Si te parece, empiezo con una, pero después ya dejamos las otras para el final. Una que nos pregunta de si el programa utiliza el BIM o lo reemplaza, si trabaja junto a Revit o lo reemplaza junto al modelado y todo lo que se genera con los 200 que llegáis a generar. Nosotros voy a intentar no compartir la pantalla para ver. Déjame compartir. Déjala de compartir, ahí va, encuentro un poco para poder hablar más claramente. Lo que es el proyecto, como lo que es el programa, llega desde lo que es la servilleta del arquitecto, es decir, ese plano vacío en el cual importamos el entorno o no, empezamos a trabajar desde cero y le introducimos esos datos, es decir, desde cero hasta lo que es un proyecto básico, un schematic design como puede ser en Estados Unidos, ¿no? Ese los 200, es decir, en ese ínterin sí que el proceso es autónomo completamente, es decir, el software es autónomo, es decir, no requiere ni Revit, ni BIM, ni cualquier software. Es un software de diseño arquitectónico que tiene una parte automatizada, pero después también la he pasado muy por encima, pero permite diseñar en la nube como si fuera un Revit o un software de edición BIM. ¿Vale? Entonces, hasta ese los 200 sí que lo reemplazaría. A partir de ese los 200, cuando tú descargas ya el proyecto, ya puedes ir trabajando para integrar el BIM que descargas, integrar lo que es al diseñador, al ingeniero calculista de estructuras o otros oficios como puede ser el ingeniero que hace el cálculo de instalaciones para evolucionar el proyecto hacia un proyecto de ejecución. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a Roberto Natale y después a ver si tenemos un poco de tiempo para dar paso a otras preguntas y algo más de debate. Pues Roberto, si quieres compartir tu pantalla y adelante. Perfecto. Hola Iñaki, voy a compartir mi pantalla. Hola a todos. ¿Me puedes confirmar que se está bien, que se ve mi pantalla? Sí, ahora está perfecto. Ahora ya se ve. Sí, perfecto. Voy a dejar apagada mi cámara porque noto que no escucho bien cuando tengo la cámara prendida. Muy bien. Pues nada, antes de empezar, gracias Iñaki por la invitación y felicitar el trabajo y la solución a Juan. Yo efectivamente la conocía de hace años y es impresionante la solución y lo que alcanza la plataforma. Bueno, de cara al contexto de la inteligencia artificial, pues yo recojo la pregunta de la sesión de qué forma puede ser más eficiente el modelado y agilizar los procesos. En ese sentido, presentamos una solución, la trataremos as BIM Plan AI, que básicamente, digamos, a través de la inteligencia artificial, agiliza la digitalización de modelos 3D, genera modelos 3D BIM a partir de papel o de escaneados, incluso viejos dibujos arrugados. Todo esto vemos un poco cómo se va a abrir nuevos escenarios para el sector de la construcción. Dentro del sector de la construcción, también un poco para posicionar, encajar, digamos, la solución, el todo, seguramente tenemos una gran exigencia actual de digitalizar el patrimonio existente y no solo de modelizar, digamos, ex novo, activos nuevos. Este proceso importantísimo de digitalización del patrimonio existente lo sabemos que comporta muchas veces costes muy elevados, costes de gestión de software, inspecciones, tiempo de modelado, recuperación de la información, y también manifiesta una brecha digital que hay efectivamente en el grado de adopción BIM entre lo que son nuevas construcciones y lo existente. Y entonces también vamos un poco a ver cómo la inteligencia artificial y nuestra solución puede encajar y ayudar en acortar, digamos, y superar estas barreras.
No me voy claramente a profundizar mucho en el aspecto en sí de inteligencia artificial. Fantástico, la habéis introducido también Iñasi y Juan, pero bueno, claramente nosotros sabemos que ya estamos metidos en esto, ya lo venimos utilizando conscientemente o no, la inteligencia artificial. Aquí son algunos ejemplos más consolidados quizás en reconocimiento facial y de voz, diagnóstico médico o sistema de conducción automática. Pero vamos viendo un poco también, quizás aquí se están abriendo últimamente escenarios nuevos, cómo en el sector de la construcción esto nos puede ayudar. Bueno, un poco como adelantado, la solución trabaja sobre todo relativamente al tratamiento de imágenes. Aquí entonces muy brevemente quiero recurrir muy brevemente, y me vais a perdonar esta extrema simplificación, cuáles son las fases, las macrofases de este proceso y tecnología que está a la base de la solución software que luego vamos a ver. Pues la inteligencia artificial va a comprender en primera instancia si una imagen contiene una determinada categoría de objeto, luego va a localizar ese objeto en la imagen, y también importante claramente es identificar los píxeles característicos del objeto. Entonces trabajamos sobre todo en este sentido, ¿no? Como primera instancia en los píxeles. Se ya ha comentado de cómo este data input, digamos, viene procesado a través de Deep Learning o de Image Processing. Todo esto para claramente extraer, digamos, a través de un tratamiento de datos, extraer información significativa, útil para nuestra finalidad, que en nuestro caso será la extracción de geometría. También, muy brevemente, esta imagen me ha gustado, es muy simplificativa. Aquí, en particular abajo, digamos, representa a través de varias capas de distintos layers de modelos neuronales convolucionales, digamos, como unos caracteres, digamos, pixelados, unas cifras, son leídas, codificadas, hasta llegar a ser restituidos de forma alfanumérica por un reconocimiento ASCII. Es un ejemplo, digamos, que me gusta entender, me ayuda un poco a dar gráfica a lo que está por debajo de la tecnología. Yendo a la solución, yendo también a un contenido de Biblos, digamos, Akka, que como comentaba Iñasi, es experta en OpenBIM, experta en IFC, trataremos algunas de esas soluciones, acerca, digamos, el OpenBIM a la inteligencia artificial, el Machine Learning, a través de la colaboración y partnership de los franceses de WiseBeam, que entran a ser parte del grupo Akka. Entonces, digamos, esta tecnología se une al entorno Akka, se incluye en el entorno Akka, y vamos un poco entrando ahora en la solución. Entonces, la generación de modelos IFC a partir de imágenes, fotos o PDF. Esta solución PlanAI, entonces, a través del Deep Learning, empieza por la importación de imágenes de varios formatos, incluso una fotografía, no solo un PDF, la transformación a un 2D, el procesamiento a través de la inteligencia artificial para restituir un 3D, realizar cierto tipo de ajustes sobre el modelo 3D y sacarlo importante a BIM, sacarlo importante a IFC, porque como he comentado antes estamos hablando de OpenBIM, entonces esta intención, digamos, es claramente dar salida a todo esto hacia IFC directamente. Y bien, aquí tenemos preparado un breve vídeo sobre la solución. Estamos sobre la interfaz en italiano, la solución está en inglés, en francés y pronto en los otros idiomas presentes de las soluciones Akka, español y más. Bueno, en el vídeo quiero un poco describir el proceso de ir a crear un nuevo proyecto,
Aquí a la izquierda también la posibilidad de ir a construir la estructura del proyecto, que corresponderá a la estructura IFC, básicamente, trabajando por niveles. Por ejemplo, empezamos por ejemplo, importación de un PDF. Aquí podríamos estar trabajando con una importación individual de un solo PDF o de varios PDF múltiplos a la vez. Digamos, en este caso trabajamos sobre un único PDF, vamos a trabajar con simples operaciones de ajuste de escala y para como hacemos ya tradicionalmente, ajustar la escala gráfica a la escala real. Aquí, bueno, no voy a entrar demasiado en detalle en las operaciones, pero en realidad de forma muy amigable y sencillo podemos insertar toda una serie de reconocimientos automáticos, parámetros de reconocimiento, ajustes que les podríamos dar inicialmente sobre ajuste del espesor de muros, creación de, por ejemplo, forjados, creación de los space, uniformar los muros, digamos, toda una serie de ajustes previos que le estamos indicando a la solución antes del reconocimiento automático. Ejecutamos el reconocimiento automático según la complejidad, puede tardar más o menos el procesamiento, y aquí tenemos una restitución inmediata del modelo 3D. Estamos en este caso sobre una planta muy sencilla. En este caso también hemos demandado un reconocimiento a la vez de muros, puertas, ventanas y espacios. Este tipo de reconocimiento lo hubiéramos podido ejecutar paso a paso, antes los muros, después las puertas, ventanas y así adelante. Entonces, una vez que tengamos esta generación automática, igualmente, sin entrar demasiado en el detalle, podemos ir a realizar una serie de personalización, que pueden ser insertar, replicar elementos que no se han reconocido, por ejemplo, una inserción de un elemento columna, poder ir en la parte derecha a realizar ajustes geométricos y dimensionales, copiar elementos. Aquí estamos en una fase, digamos, light de modelado, digamos, de iteración. Importante también posibilidad de insertar propiedades, conjuntos de propiedades. Por ejemplo, a título de ejemplo, le estamos insertando una propiedad que es relativa a la transmitancia térmica. Es un escenario en el que nosotros podamos, y aquí, aunque posiblemente no va a ser este el ambiente en el que realizamos de forma avanzada este tipo de enriquecimiento del modelo, pero podríamos estar aquí también a enriquecer, digamos, incluir algunas propiedades. Los elementos, en este caso paramétricos, creados como muros, space, es decir, zonas, pueden ser ajustados, pueden ser replicados como comentábamos. Podríamos ajustar un elemento generado, podríamos insertar uno nuevo, podríamos estar, por ejemplo, definiendo con mayor detalle la tipología de puerta, el sentido de apertura, y en este caso, entonces, como estamos viendo, ir a definir hasta cierto punto, o ya aquí en esta instancia, digamos, el detalle del modelo. O una serie de comandos para la personalización de la visualización. En preparación de la exportación también podríamos estar realizando otro tipo de configuración y personalización sobre el tipo de output, digamos, de exportación. Esto exportado, ahora aquí le hemos abierto con nuestro visualizador, digamos, es un modelo IFC a todos los efectos. Volvemos en el entorno de Plan AI, porque esta información también puede salir como plantillas Excel relativamente a las cantidades de los elementos, y como comentaba antes, también podríamos estar trabajando y abriendo varios PDF, en este caso contemporáneamente. Entonces las mismas operaciones de antes sobre una planta individual las vamos a replicar sobre distintas plantas. Una vez que tengamos generados las distintas plantas disponibles, podríamos ir a componer, digamos, los distintos niveles.
Tendríamos entonces una composición multiplanta, podríamos estar trabajando como si estuviéramos en distintos niveles, trabajar con transparencias, ajustarlos, digamos, posicionarlos allí donde necesario, y en lugar de estar trabajando sobre un único nivel, como hemos visto antes, estuviéramos trabajando sobre distintos niveles. Aquí también exportar el modelo, y ahora lo estamos viendo en otro visualizador, en nuestro browser, visualizador en la nube. Y aquí tendríamos, a partir de distintos PDF, un modelo IFC efectivo. Este modelo IFC pues, puede tener y tendrá varias aplicaciones, varios usos que luego veremos. Volviendo a la solución, pues hemos comentado PDF, pero también otras tipologías de imágenes. Aquí estamos imaginando trabajar sobre una fotografía o el clásico papel arrugado. Y entonces el mismo procedimiento lo estamos replicando sobre una fotografía. La solución dispone de una prueba de un mes, os invito a probarla, luego os daré referencias para acceder y bueno, la invito a probar y testear los distintos resultados que puede tener. Aquí sobre los resultados que tendríamos, digamos, el proceso es prácticamente parecido, semejante al mostrado anteriormente. Vamos un poco, bueno, a otro escenario, siempre de la misma solución. Adelanto un poco una pregunta lanzada por Ignacy, que sin duda alguna no le tenemos que tener miedo a la solución, al contrario, hay solo que explotarla y direccionarla en el sentido correcto. Y luego imagino que se abrirá un poco un debate sobre esto. Quedándonos en la solución, lo que hemos visto hasta ahora, digamos, es la solución distribuida, comercializada, que podéis probar, que podéis utilizar en nuestro entorno ASBIM colaborativo en el cloud. Lo que vemos aquí ahora es, digamos, en fase de análisis y desarrollo interno sobre la misma solución, digamos, lo mismo, prácticamente lo mismo lo estamos llevando a otro escenario, aquel de digitalización y levantamiento de redes, de subestructuras, por ejemplo, urbanas. Entonces, aquí hemos importado varias hojas de planimetrías, tendríamos posibilidad de unir una zona de interés. Me vais a perdonar este montaje, digamos, muy liviano, muy rápido además, pero es un poco para entender, digamos, el escenario de a redes, entonces ya no para levantar una edificación, sino para levantar redes suburbanas, varias tipologías. Igualmente se podría estar trabajando sobre un conjunto, digamos, de varias redes y sacarlos unitariamente en un único modelo BIM, como hemos visto en la primera parte. También en el reconocimiento tendríamos nudos y líneas que serían puntos sensibles que nos ayudarían a la editación de los modelos. Y como decía, sacar un único modelo de varias infraestructuras o estar trabajando sobre líneas, redes individuales, un poco como hemos hablado antes con los distintos planos. Y claramente sacarlo otra vez a IFC, que va a ser nuestra prioridad, o por ejemplo al CAP. Esto que hemos visto aquí, digamos, no lo tendríais en la solución que podéis utilizar, está en una fase de análisis interna y desarrollo. Yendo a cerrar, pues pido 5 minutos o menos. Quisiera contextualizar entonces un poco esta solución, esta tecnología dentro de un entorno Akka. Entonces, digamos, y también llevándolo a flujos que están utilizando algunos de nuestros usuarios. Por ejemplo, una expansión de este tipo, un levantamiento de este tipo que nos lleva, recuerdo a IFC, podría llevarse a una solución de extracción de mediciones sobre modelos IFC. Entonces, a través del Primus IFC, un modelo IFC
generado a través de inteligencia artificial puede ser medido y llevado al presupuesto. Y entonces esta actuación tendría un output, una salida a nuestro formato nativo, al BC3, otra vez al Excel, y entraría en el flujo de la fase de proyecto y ejecución. El Primus IFC también viene llevando, digamos, algo de inteligencia artificial ya hace años, porque tiene una funcionalidades de reconocimiento automático. Es decir, muy brevemente, estas son pequeñas píldoras, digamos, más livianas de inteligencia artificial en estas soluciones, porque el Primus IFC lo que hace permite, seleccionando dos elementos de la misma forma, reconocer elementos iguales, digamos, bajo algunos criterios, para agilizar el reconocimiento de entidades a la hora de crear extracciones de mediciones. Otro flujo real de algunos de nuestros clientes también, ¿cuál es? Es aquello llevado al Edificius, que es el software de diseño arquitectónico o BIM. Porque Edificius tiene la posibilidad de importar un IFC, que podría ser mismamente ese IFC de nuestra casita que hemos realizado antes. Al importar un IFC, realiza un reconocimiento automático, procura leer y convertir en entidades nativas propias del software Edificius los elementos IFC. Entonces, esta planta podría entonces ya pasar de IFC a elemento nativo y seguir todo su proceso de modelado en el BIM de Edificius. En el ambiente nativo de Edificius, este modelo entra en todas las fases o en todas las funcionalidades que permite el Edificius, desde el 4D, aquí también extracción, planos, realidad virtual, y sacar otra vez un nuevo IFC, digamos, evolucionado, porque claramente todas nuestras soluciones se preocupan también en intercambiar la información, exportar la información correctamente al formato IFC. También en Edificius veníamos integrando inteligencia artificial, y precisamente con el hardware de NVIDIA, lo había nombrado y citado Iñasi en su introducción, pues el Edificius tiene, entre otros módulos integrados, un motor de renderizado que incluye inteligencia artificial, precisamente Machine Learning de Noiser, y procura eliminar el ruido de una imagen ya en fase de renderizado, antes de acabarlo. Entonces optimiza la escena. Igualmente identifica automáticamente soluciones más rápidas y configuraciones ideales para acortar muy sensiblemente los tiempos de espera del renderizado. Todos aspectos que había un poco que profundizar puntualmente. Y por último, pero no menos importantes, volviendo en un entorno totalmente OpenBIM, y también para un poco comentaros dónde dónde acceder a ASBIM. ASBIM es un aplicativo incluido en nuestra plataforma colaborativa Cloud ASBIM, que es un sistema integrado de soluciones. Entonces, imaginando otro flujo, el IFC generado a través de ASBIM Plan AI puede entrar en un flujo dentro de ASBIM, por ejemplo, a través del browser, puede ser visualizado y federado con otros modelos para crear modelos federados. Hay una solución en ASBIM que permite generar planos, vistas 2D, cortes, desde un IFC. Aquí estamos en un entorno totalmente IFC, OpenBIM, es decir, que estas funcionalidades están dedicadas a gestionar IFCs que se pueden importar o que pueden ser generados, como hemos visto, desde el plan AI. Entramos también a la posibilidad de, sobre los modelos IFC, individuales o federados, a poderlos navegar, visualizar y tratar en el cloud a través de realidad virtual inmersiva y renderizado. Estaríamos en esa fase entonces en la parte de visualización y coordinación de modelos. Podríamos entrar a editarlos. ¿Editarlos qué quiere decir? Podemos editar propiedades, enriquecerlos. Antes hemos visto cómo mismamente en el plan ahí hemos insertado un preset de transmitancias. He comentado, posiblemente no es ese el ambiente donde hacerlo,
pues seguramente en plan de enriquecimiento de modelos estaríamos en el editor o en el BSDD, que es la posibilidad de conectarlo al diccionario de la Big Smart Data Dictionary, o editar la geometría también del IFC. Podríamos estar comparando, detectando colisiones, interferencias o validando el modelo a través del nuevo estándar de Big Smart International a través de IDS, Information Delivery Specification. Esto un poco para comentar qué alcance podría tener un IFC volcado en ASBIM. Y por último, otra vez no menos importante, a través de los conectores de inteligencia de IoT o Facility o conexión al GIS, este IFC, sencillo complejo que sea, junto a otra información, podría ir a conformar el gemelo digital geoespacial, digamos, en el entorno de ASBIM. Y por último, ahora sí, ¿cómo se accede? Se accede con un simple acceso, una cuenta, un simple registro. Se accede a la ASBIM, que es la plataforma cloud. ASBIM Plan AI es una de las soluciones de pago. Se puede probar gratuitamente 30 días y luego hay una suscripción mensual o anual. Entrando en ASBIM, además se disponen de 14 aplicaciones, estas aquí, sin entrar en detalle en cada una de estas, y 10 gigas gratuitos, y a escalar se podrían ir a contratar más espacio, la plataforma, conexión con Gmao y conexión con el GIS. Esto un poco para dar, digamos, el posicionar donde está ASBIM Plan AI que hemos visto. Bien, de aquí os doy las gracias, tenéis mi contacto y dejo la palabra a Ignasi y damos el espacio a preguntas. Yo voy a prender la cámara y espero no tenerla que apagar para poder escucharos bien. Muy bien, muchísimas gracias Roberto y muchísimas gracias por hacer esta versión comprimida con inteligencia humana sobre la inteligencia artificial, porque vemos que cada vez se va ampliando más dentro de la panoplia de soluciones de un vendedor como vosotros, ¿no? O sea, aquí, bueno, han salido multitud de preguntas en el chat. Hay una que es común para los dos y que ya os hago ahora, que es: ¿tenéis licencia estudiantil para el uso de vuestros softwares? Juan, hemos entendido que en principio se podía utilizar durante unos días. Sí, lo que es, hay un periodo de prueba gratis de 15 días, pero aparte tenemos licencia del 50% para estudiantes. Lo que son estudiantes, digamos, licencias individuales. Después también para lo que son universidades o centros de formación, a partir de un cierto número de licencias hay el descuento es mayor. Perfecto. Y Roberto, sí, desde acá. Sí, confirmo, hay disponibilidad de licencia estudiantil para alumnos y para profesores, y de entrada para el periodo de la licencia educacional estaría gratuita, y también posibilidad de para trabajos más estructurados realizar convenios con entes de formación o colaboraciones con entes de formación. Muy bien. Después hay otra que también es común, que nos acaba de llegar por parte de Rodrigo Castillo, que es, pregunta: ¿qué tan conveniente resulta seguir basando el desarrollo de aplicaciones a IFC en vez de datos geométricos y no geométricos en formatos .DAE o .json? Lo digo porque tanto IFC como JSON ha sido nombrado por Roberto y por Juan, por mencionar algunos. ¿De qué dependería la toma de esta decisión desde vuestro punto de vista? Roberto, ¿quieres tú comentar o empiezo yo? Comenta tú, Roberto. Si bien he entendido, Ignasi, la importancia de por qué hemos tomado esa decisión de apostar sobre algunos tipos de formato. Sobre IFC, y pregunta, en vez de ¿qué hubiera pasado si se hubiera escogido en vez de IFC datos geométricos o no geométricos en formato DAE o en formato JSON? Yo el DAE no lo conozco
Y el JSON he leído mucho, aunque no lo utilizamos, ¿no? Pero... Bueno, digamos que yo he hecho hincapié sobre el IFC como formato de salida, como formato de entrada en el caso de la solución. Ahí estamos hablando de DF, JPG, PNG, es decir, formato bidimensional de tipo imagen raster. Entonces, digamos, la entrada de nuestros datos en este sentido son estos. Luego, yendo a la salida, le damos importancia al IFC, digamos, desde acá y también esta solución, porque como formato central y para el intercambio, digamos, en el entorno. Muy bien. Y Juan, respecto a JSON. En nuestro caso, JSON es una necesidad. Es decir, nosotros trabajamos completamente en JSON. Tanto realmente nuestra tecnología está construida en el lado del cliente, en lo que es la parte del interfaz de usuario, también tira mucho del servidor, y todo el intercambio se hace con JSON. Eso por un lado. Y por otro lado también, a raíz de trabajar en BIM en tiempo real, nosotros hemos construido nuestro propio formato JSON para lo que es la construcción del BIM. O sea, realmente nuestro formato nativo. Y a raíz de eso sí que exportamos a IFC porque todo lo que es el ecosistema Open trabaja en IFC. Pero nosotros como formato nativo trabajamos en JSON. Entonces, desde JSON a IFC se convierte automáticamente. Sí, ¿Es algo por el camino o no? Desde JSON a IFC se convierte automáticamente. Claro. Es al final IFC realmente técnicamente no puedo hablar con mucha precisión del tema porque yo no lo he hecho como persona a nivel personal, pero sí que lo que es la base de datos del IFC tiene una relación con la base de datos del JSON. El JSON, el formato JSON puede ser también un formato, digamos, no tiene por qué ser un formato, o sea, es un formato que se puede ser propietario, es decir, no tenemos por qué utilizar un formato compatible de JSON. Nosotros utilizamos nuestro JSON, que es el que nos permite hacer de manera eficiente las operaciones que hacemos de intercambio de datos entre el servidor y el cliente, pero que es un JSON nativo. Muy bien. Y mirad, vamos a terminar la sesión porque, como siempre, se nos pasa el tiempo volando, ha pasado 1 hora y media, que para mí me ha parecido casi como 10 minutos. Mirad, os comparto una imagen que nos viene desde... A ver si lo estoy haciendo bien. A ver, no sé si lo estáis viendo ahora. A ver, ¿veis una planta? A ver, ahora. ¿Veis esta planta? Esto nos lo envía una persona que se llama Carlos Tejada y dice, con inteligencia artificial podemos superar una planta como esta. Mientras estabais hablando, he estado chateando con Carlos Tejada para preguntarle quién era el arquitecto y es Gunnar Asplund. Nosotros, si integráramos e introduciéramos digamos así, toda la bibliografía de Gunnar Asplund o de Le Corbusier o de Mies van der Rohe o de cualquiera de los grandes arquitectos, podríamos obtener resultados similares a estos, porque uno de lo que dice Carlos Tejada en el chat es que veo mucho 90 grados. Esto, tanto Roberto como Juan, ¿cómo se puede resolver desde el mundo de la inteligencia artificial en el plano de la arquitectura? Sí, es decir, nosotros, por ejemplo, nosotros vamos poco a poco. Vamos evolucionando la herramienta y hemos un poco, a raíz de nuestros trabajos con grandes players, viendo cuáles son los hit products, es decir, cuáles son, porque nuestra intención no es la arquitectura singular, sino nuestro objetivo es más la arquitectura de masa, ¿vale?
Es el 90% del mercado del cual nos hemos olvidado muchas veces los arquitectos cuando nos empeñamos en ese, digamos, la arquitectura singular, ¿no? Entonces, nuestra tecnología va en esa dirección, ¿vale? En nuestra evolución vamos dando pasos por lo que son las funcionalidades que más se repiten en esos hit products, en esos, digamos, el número de proyectos y mayor número de mercado, mayor amplitud de mercado. Actualmente, por ejemplo, nosotros hace un año no podíamos hacer proyectos en esquina, todavía no habíamos integrado, no habíamos hecho lo que son los entrenamientos de esas viviendas en esquina, que muchas veces son las más singulares dentro de un edificio. Ahora nos permite hacer cualquier tipo de edificio irregular, ¿no? Lo que es la IA, tal como la trabajamos nosotros, y además en el corto medio plazo, vais a ver en nuestra plataforma una evolución muy grande en este sentido. La IA viene fundamentalmente del Machine Learning, entonces aprende a hacer los proyectos que tú le enseñas. Nosotros por mercado hemos trabajado más con proyectos, como decía el compañero, más, digamos... ¿Roberto? Sí, Roberto, mucho más económico de realizar, porque nuestra idea es esa, pero la IA, como dice la frase de Einstein, ¿no? La imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? El conocimiento está limitado y la imaginación circunda el mundo. Es decir, la IA lo que nos da es el conocimiento, es decir, lo que nos va a dar es, a raíz de un gran número de proyectos, va a aprender a hacer esos proyectos, esas características, esas funcionalidades, esas features que tienen esos proyectos. Si le entrenamos con cosas como de Asplund, en vez de entrenarle con viviendas más, digamos, estándar, va a hacer eso. Realmente, aquí lo que hay son topologías arquitectónicas y organizaciones espaciales, y si tú le das ejemplo de este tipo, aprende a hacer eso. Es cuestión de cómo la entrenes. Y Roberto, entiendo que si el trozo de papel es esta planta, vuestro software generaría el BIM de Gunnar Asplund automáticamente. Sí, yo aprovecho para prender la cámara cuando hablo, así que no. Sí, así que ese tipo de geometría yo he intentado con cosas parecidas, le reconoce. En este caso, la solución que he mostrado yo se dedicaba más a una arquitectura singular, y la inteligencia se dedica más a un correcto reconocimiento. La instrucción de la inteligencia es para aprender a reconocer siempre mejor o siempre cosas distintas, pero en este caso sí, reconocería ese tipo de arquitectura. Y luego, no sé, volviendo un poco a la demanda inicial, y se me escapó, perdón, espero que la inteligencia artificial nunca llega a sustituir los maestros de la arquitectura o a hacer más en la composición, digamos, el resultado. O lo han hecho y no me lo quiero creer, no lo sé. Bueno, no es para desmerecer a los maestros de arquitectura, pero ojalá, yo creo que la arquitectura media pudiera tener este grado de arquitectura singular o de calidad también gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que, si os parece bien, lo dejamos aquí, nos hemos excedido el tiempo. Han sido dos presentaciones que han sido súper interesantes, de una curiosidad extrema. Por lo menos a mí me ha abierto muchísimo la cabeza sobre qué es lo que se puede llegar a crear. Creo que en la medida en que podamos vamos a incorporar más sesiones sobre esta relación entre inteligencia artificial y BIM, y entre BIM e inteligencia artificial, porque hoy hemos visto estas dos posibilidades, ¿no? Desde un solar y la generación de una planta y una buena implantación a este reconocimiento de algo que tenemos y que automáticamente pasa a ser un BIM plenamente útil y funcional.
Nos quedan muchísimas preguntas en el chat. A todos aquellos que necesitéis una certificación, por favor, enviadnos un mail. Aquellos que necesitéis información de las charlas también. Y solamente, y para despedirme, la próxima semana, el día 29, vamos a tener un BIM Tour de un nivel similar que se llama BIM Railways. Vamos a hablar sobre cómo utilizar el BIM para las infraestructuras lineales. O sea, pasamos a otro ámbito que es el de la ingeniería directamente de grandes infraestructuras civiles, pero donde también la incursión de la inteligencia artificial ya se está dando, ¿no? Para temas de reconocimiento, de mantenimiento, etcétera. No nos terminamos lo que se puede hacer con el BIM. Muchísimas gracias a todos. Otra vez os quiero felicitar, Juan, por el tiempo que nos has dedicado, también Roberto, por la presentación que nos habéis hecho y por la calidad de vuestro trabajo. O sea que yo creo que BIM puede ir avanzando sin miedo a lo que nos depara el futuro, digamos así, con gente como vosotros. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, y realmente podemos avanzar con gente como vosotros, que son los que realmente empujáis, me refiero a toda la audiencia, que son la gente que realmente utiliza nuestras herramientas y las que realmente les puede dar utilidad, ¿no? Y sentido en el futuro. Bueno, para eso estamos entre todos aquí, para intentar hacer este push a BIM Coordinators, BIM Managers, BIM Experts o BIM Interested para lo que estáis haciendo, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Y Roberto, muchísimas gracias también por la conexión desde Italia y por todo el trabajo que estáis realizando. Y un día nos tendrás que explicar mucho, con más tiempo, esta unión entre WiseBIM, que deparará muchas sorpresas en el próximo futuro. Vale, con placer. Ha sido un placer y gracias a ti por invitar y preparar todo esto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos. Gracias.